Como bien lo saben, rufianes, ¿cómo andan? Muchas gracias por estar aquí en Mafián TV una vez más. De verdad les agradezco en el alma, en el corazón, pero sobre todo el apoyo que han estado dando en Mafián TV es fundamental. Y de verdad, si no viste el video que acabamos de grabar antes de un en vivo donde hablamos una hora tendida de un buen de temas, chécalo, está buenísimo. Pero si estás aquí es porque la cita ya está hecha. El título lo dice todo y la miniatura también. Una vez más en Mafián TV tenemos a la doctora que ya todos ustedes conocen y aman, porque muchos de ustedes me dijeron, oye, aparte la doctora, ustedes le aplaudieron la manera tan deliciosa en la que bajó el tema de Devani Escobar, pero sobre todo la manera en la que nos explicó absolutamente todo este despapalle. Así que, doctora, primero le extiendo una felicitación, porque gracias a su dictamen, a su conclusión, a su lectura del primer dictamen de Devani Escobar, mucho antes de la exhumación, mucho antes del segundo dictamen, usted dijo exactamente lo mismo que la Fiscalía de Nuevo León en la conferencia de apenas el día de, bueno, hace unos días, ayer casi, y o sea, se los llevó de calle, doctora. Bienvenida a Mafián TV. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Fabián. Muy buenas De noches verdad a me da mucho todas gusto, las ¿eh? personas que nos escuchan. Y felicidades. Felicidades, ¿eh? Porque de verdad le dio una arrastrada a la fiscalía. Acéptelo, le dio una arrastrada a la fiscalía. Lo que usted dijo fue exactamente lo mismo que dijeron estos monos en la conferencia de prensa, donde pues todos dijimos, van a dejar algo en claro distinto. Incluso se sabe que ya hay por ahí algunas personas a las que están investigando. Pero pues esto me dejó en claro que hay cosas interesantes que todavía siguen pues en el aire. Doctora, Sí, así ¿qué es. opina de lo que dijeron? Pues, en primer lugar, déjame decirte que yo espero que la presión de redes sociales y lo que dijimos, porque sé que mucha gente te escucha, no haya sido una especie de guía o solución rápida a decir, pues, ¿qué vamos a decir? Pues ya están diciendo esto, está en la opinión pública, pues vamos a sacarlo por este lado y no decir otras Doctora, cosas que finalmente no sabemos. parece que agarraron sus palabras y las dijeron en la conferencia de prensa. ¿Alguien notó eso? Perdón, doctora, parece que agarraron sus palabras y dijeron, no, ¿saben qué? Esto que dijo la doctora Moreno nos parece interesante y usted está diciendo algo sensato. Lo Y más mira, rápido para salir de esto es lo que ya se está mencionando en redes sociales, ¿no? sí, finalmente hay una serie de elementos teóricos, científicos estaban los hallazgos que podían sustentar. Y Claro. a mí, con toda humildad lo digo, no tenía yo los recursos, no vi el cuerpo, no pude ver evidencias, únicamente me basé en lo que estaba escrito. Ellos que tienen más elementos seguramente tenían más medios y más oportunidades para armar un diagnóstico certero. Entonces, que hayan dicho exactamente lo que nosotros dijimos, pues no es un motivo como para envanecerme, sino un motivo para que yo todavía Preocuparse. haga un poquito más, ¿no? Sí, Sí, o sea, yo creo que lo que usted dijo fue claro. Murió por sofocación, murió en otro día y la sembraron en ese lugar. Eh, que no se iban a poder checar rastros de algún tipo de agresión en esa índole íntima, sexual, y por ahí otra cosita, ¿no? Fue exactamente lo mismo que dijeron. Pero, ¿usted qué siente, obviamente, como especialista de la salud? Porque, a final de cuentas, esto lo pudieron haber hecho ellos, desde el primer dictamen. La primera pregunta que tengo que hacerle es,
Doctora, ¿se pudo haber evitado la exhumación? Porque, bueno, a final de cuentas, esperamos tanto para la exhumación, casi 2 meses. Usted dio su diagnóstico con hojas filtradas del primer dictamen, o sea, 2 días después del hallazgo de la joven. Pues ¿Considera usted que se pudo haber evitado todo este asunto de la exhumación y más? yo opino que con un examen más acucioso de los elementos de los que disponían, sí se podía haber evitado. Finalmente, el estudio de la necropsia forense, tiene la finalidad de establecer causa de muerte, condiciones de la muerte, mm, fecha del deceso y, bueno, algunas otras características más. Si analizamos, bueno, sabíamos que no era una muerte natural, sabíamos que había la sospecha de una muerte relacionada a un delito, sabíamos que había una serie de hallazgos que nos dejaban pensar que el cuerpo había sido sembrado, porque él era una persona que no tenía el calzado puesto, porque era una persona con objetos en 2 lugares, más todo lo que ya comentamos que decía el dictamen y que no estaba en relación a una muerte que se hubiera producido ahí dentro de la cisterna. Entonces, Claro, yo pienso que bastaba analizar todo eso y tú ya tenías integrado un caso, o sea, ya se podía integrar un caso de una muerte provocada. De ahí se podía partir a buscar a los responsables, de empezar a deslindar a los sospechosos. Yo no sé si el señor Mario tiene levantada su denuncia o si está dejando que esto corra el curso por la federación, que también es algo que me llama mucho la atención porque el señor se comporta como si él fuera parte del gobierno, además de ser parte acusadora. exacto. Y como él trabaja para la Secretaría de Educación Pública, pues es como si también estuviera protegiendo a su institución. Digo, generalmente no pateamos el pesebre y me parece que él está demasiado de ese lado de la porción gubernamental, sintiendo que es su mismo bando y como si no Por hubiera supuesto. comprendido que no, no es su mismo bando, que él es aparte. Entonces, yo no sé si él ha hecho esa denuncia. Y de aquí no sé si procesalmente se ha seguido la descarga de más pruebas y no sé si por esa razón de que no haya tenido el proceso correcto, no hayamos llegado a tener sospechosos o a tener indiciados que estén vinculados a esto. Sabemos que sí falleció de manera no natural y hay personas que estuvieron con ella por última vez, en fin, ¿no? Ahora, ¿no te llama a ti la atención que haya videos de esta joven dirigiéndose al COSA a pedir ayuda, pero no hay Claro, videos de esta joven dirigiéndose a la caseta de acceso del motel? Seguramente que si ella se dirigió a un lugar a buscar ayuda, pues también fue a un lugar distinto con luz en donde había personas. Es muy posible que también esté faltando eso y que sí haya tenido contacto con personal en el hotel y ahí tendríamos otros indiciados más, además de todas las personas que la vieron viva por última vez. Entonces, por bueno, supuesto. eso es una cuestión aquí importante desde el punto de vista del proceso, ¿no? Sí estaba armado ya un crimen y eso te daba elementos suficientes para empezar a, pues, a arraigar sospechosos, a hacer interrogatorios con presuntos responsables y esto siempre arroja resultados, claro que sí. Entonces, en opinión mía, con esa primera autopsia había causa de muerte. Claro. O sea, desde la primera autopsia, como bien lo dice, estaba bien definida la causa de la muerte de la joven. Sí, Ahora, algo interesante que usted menciona es, en cuestión ya legal, vamos a tener una entrevista con un especialista en lo legal, que sí, a mí me llama mucho la atención. El señor tendría que haber demandado al Estado como tal. El señor tendría que haber demandado y levantado una denuncia a nivel, o sea, con la visión, con el acercamiento de parte del gobierno federal,
tendría que haber lanzado esa denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de los funcionarios como tal. Y Así es. no existe una denuncia a nivel federal que de verdad donde hayan denunciado como tal a los fiscales. Es como lo que sucedió con el padre de Yolanda Martínez, don Chava. Él denunció a Griselda Núñez, la señora que también está involucrada en el tema de Devani Escobar, pero la denunció en la Fiscalía de Nuevo León. No va a pasar nada. Entonces, creo que el señor Mario Escobar, hablando ya del tema de Devani como tal, tiene que tener una denuncia federal para poder denunciar, obviamente, a estos actores principales, pues que no fungieron y que no hicieron bien su trabajo. Digo, ya si llegamos, obviamente, a esta conferencia de prensa, pues me llama la atención, doctora, a nivel médico, cuénteme algo. ¿Por qué cree que omitieron toda esta información desde un arranque? ¿Y por qué necesitaron de especialistas internacionales cuando usted dio exactamente el mismo dictamen? ¿Cuál es su opinión a nivel médico de lo que sucede obviamente con los dirigentes, los dependientes de, pues obviamente instituciones tan importantes en nuestro país, pero sobre todo, ¿por qué tanto tiempo para decir exactamente lo mismo? ¿Por qué cree que, o dónde cree que está esta falla? Ojalá tuviera todas esas respuestas y para mí sería más tranquilizador porque sabría cómo funciona el sistema de justicia en México, pero pero no las tengo. No sé por qué se tardaron tanto, porque a mí me da la impresión de que la información estaba ahí. Quizás porque las personas que sabían cómo se realizan estos protocolos también habían notado las deficiencias en el procedimiento y quizás no se quisieron aventurar a emitir un diagnóstico con tantos faltantes, porque como te comenté la primera vez, faltaban muchos elementos, ¿no? Algo fundamental, y te lo comenté en algún mensaje. Jamás dijeron qué tratamiento le dieron a las manos. Era Eso donde es iba. Usted, eso es usted es muy enfática con el rollo del tratamiento de las manos, de las uñas, de los rasgos, de los rasguños y demás. Quiero ahondar en ese tema. Cuénteme ese rollo de las manos, o sea, de todo esto que usted pues puede visualizar y que no se hizo. a ver, te voy a situar en el contexto de una persona que fallece por asfixia. Ok, Antes del momento del deceso, esta persona tiene una disminución en la concentración de oxígeno en el cerebro y los tejidos. El estado neurológico puede verse minado, ¿no? Estar con algo de somnolencia, o pueden haberla golpeado para que estuviera con somnolencia, o pudo haber estado bajo el influjo de alguna sustancia como el alcohol o alguna droga, no lo sé. Pero llega un momento en que el cerebro registra niveles críticos bajos de oxígeno y altos de dióxido de carbono. Y en ese momento tienes una reacción. Y entonces en las personas puede haber desde convulsiones o puede haber un esfuerzo por liberarse de lo que le está aprisionando, obstruyendo, lo que sea, y haber huellas. Seguramente lo habrán visto incluso en las películas, ¿no? Cómo la persona antes de fallecer convulsiona, mueve los piecitos, se defiende. Entonces, en claro, ese último momento de vida es muy importante lo que puedan tener las manos como evidencia, porque es una persona que va a utilizar todo lo que le queda de fuerza para intentar liberarse y a menos, claro, que ya tenga un estado de conciencia tal que no le permita defenderse, por lo que te comento de sustancias o algún golpe, no lo sé. Y, entonces, en ese momento puede tener rasguños, es decir, puede rasguñar a su agresor, puede tener sangre, puede tener pelo. Ujú. Si es sujeta de una agresión sexual, puede tener secreciones, puede claro, tener vello púbico, puede tener tierra si es que estaba buscando salirse, puede tener muchas cosas que pueden ser muy orientadoras. Y esto, aun cuando las personas se encuentren sumergidas en agua
con mucha frecuencia es posible localizar estos indicios en la carnita de abajo de la uña, ¿ves? Ok. Y Sobre es todo que de en una verdad, dama que tiene las no uñas dígame, largas, le interrumpí. ¿no? Sobre todo en una dama que tiene las uñas largas y siempre hay un pequeño espacio entre el crecimiento de la uña y la curvatura de la piel del dedo. Entonces, me llama muchísimo la atención que jamás mencionaron qué se hizo, porque estos raspados que se hacen de esa zona se mandan a muchos estudios, a estudios químicos, a estudios de búsqueda de ADN, a estudios de espermatoscopía, a estudios de muchas cosas. Y jamás se mencionó que se hiciera eso. Entonces, tal parece que los datos más importantes los hubieran, yo no sé si Omitido. no hecho a propósito o negligentemente, pero no los hicieron, o por lo menos no están reportados. Y eso siempre me ha hecho bastante ruido, ¿no? Oiga, doctora, la vieron más de 4 millones de personas en Facebook. Y todos me decían, oye, wow con lo que dijo la doctora. Usted me mencionó algo interesante y lo mencionó al principio de esta entrevista. Me preocupa y no lo había pensado así, Doc, que de verdad la fiscalía al ver el impacto que pudo haber tenido esta entrevista, pues dijeran exactamente lo mismo. Sin embargo, en cuanto al señor Mario Escobar, él estaba mencionando muchos términos médicos que yo en ocasiones no entendía. Y usted me comentó, es que no lo sabe incluso ni pronunciar el señor, no por decirlo algo malo o que está mal. Pero quiero que me explique esa palabra. ¿Recuerda lo que me dijo en algún momento? Sí, a mí el Señor me genera un gran sentimiento de pena, ¿no? Primero mi solidaridad por el terrible asunto por el que estamos hablando de él, pero todo eso que dice a mí me deja ver cómo lo han mareado, porque él dijo en algunas entrevistas en que tuve oportunidad de verlo, que estaba esperando que los estudios histopatológicos que le realizaran al cuerpo de su hija les iban a dar la hora y la fecha, o por lo menos la fecha exacta, ¿no? En la que su hija había fallecido, y pues que eso era muy importante, que habían tomado muestras, pero pues no, conforme más nos alejamos de la fecha de fallecimiento, más nos acercamos a decir la fecha de fallecimiento fue en tal año. ¿Me explico? Ok. Entre más nos alejamos de la fecha de, Más nos nos acercamos a acercamos ser a... inespecíficos. Sí, para que yo Exacto, pueda sí. utilizar, para que yo pueda utilizar los estudios histopatológicos que consisten en lo mismo que hacemos cuando tomamos muestras para hacerte el diagnóstico de un tumor, por ejemplo, ¿no? Se toma una Ok. biopsia, se manda fijado en formol, formaldehído, en lo que corresponda según el tipo de estudio que vamos a hacer, se manda una técnica histológica en la cual se aplican varias sustancias para preparar ese tejido, sacar lo que no queremos ver, aplicar pigmentos, tinciones específicas para ver lo que sí queremos ver, y eso se analiza debajo del microscopio, el tipo de Ok. microscopio que sea, óptico, electrónico, en fin. Y entonces nosotros observamos la estructura de los tejidos y así podemos hacer un diagnóstico y decirte, tienes un tumor maligno, tienes un tumor benigno, hay inflamación, en fin. Los estudios histopatológicos son exactamente iguales en patología forense. Tienen una gran utilidad si los desarrollas en una fecha cercana a la muerte, porque te van a decir, por ejemplo, si la persona tenía un problema de salud antes de fallecer, te van a decir si una lesión que estás mandando a analizar tiene cambios perimortem, es decir, premortem, o si estás observando lesiones o algún cambio postmortem. Ujú. Ujú.
Puedes hacer algunos estudios con marcadores químicos, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, en fin, que te ayuden a determinar algunos tipos de proteínas, algunos tipos de sustancias, en fin. Puedes mandar esa muestra a analizar por medio de estudios químicos, por medio de estudios de isótopos, o muchas cosas que te pueden decir si está saturado de algún metal pesado, de algún órgano fosforado, de alguna sustancia X que te pueda decir que hubo la intervención de algún tóxico, de algún veneno en la causa de muerte. Pero Ok. para que tú puedas hacer esos estudios, necesitamos tener un tejido que está muy cercano a estar fresco, porque conforme van avanzando los días en que las células y los tejidos no tienen el suministro de oxígeno porque está muerto, las células y los tejidos empiezan a experimentar una serie de cambios que ya no permiten realizar ese diagnóstico y ya no puedes ver. Esto estuvo inflamado antes de fallecer. Estos vasos sanguíneos estuvieron dilatados antes del fallecimiento. Hubo un infiltrado de células inflamatorias o de X cosa antes de fallecer, porque sencillamente ya no hay células. Las células son muy lábiles a los cambios en el pH. El hecho de que ya no reciban oxígeno las acidifica, va rompiendo algunas de las proteínas de la membrana celular, las células revientan y desaparece su forma. Se Claro. van colonizando de bacterias, empieza a aparecer gas, en fin, o sea, lo que ya sabemos. De tal suerte que realizar estos estudios lejos de la fecha ya no te va a arrojar demasiado. Por eso en aquella primera intervención yo te decía que iban a analizar el tejido, el cuerpo de la señorita ya está en fase de licuefacción, ya se están deshaciendo los tejidos, ya son una masa que no va a arrojar demasiada información. A lo mejor sí puedes distinguir que esa masa gelatinosa era músculo, pero no puedes ver de más allá. Ahorita que acaba de mencionar esto es interesante porque algo de lo que dijo el doctor Tekashi Takashi, se me olvida su nombre, el director de forense de la Ciudad de México, Tanaka, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo se llama? Takahashi. Takahashi. Takahashi, perdón. Lo que dijo el doctor, perdón, fue algo interesante, pero el doctor mencionó algo de que no había abuso sexual. Obviamente en este tercer dictamen, en esta exhumación, por lo que usted está comentando, por eso lo abordé, ya era imposible dar una respuesta de esto justo porque ya se encontraba en este proceso los órganos, tanto la piel y demás. Ya no había manera de poder palpar, identificar y saberlo. ¿Estamos en lo correcto? Era muy baja la posibilidad, pero todavía quizás si hubiera habido una gran cantidad de depósito de semen, con algunos estudios histoquímicos especiales, algunos marcadores, a lo mejor, no sé, para fosfatas ácida, para algunas proteínas que contiene el semen. El asunto es que no sé si no los buscaron y por eso no hay el indicio. Claro, si el agresor utilizó preservativo, no los vas a encontrar. Claro, por supuesto. Ahora, Ahora, la dígame. necropsia, gracias, discúlpame, en la necropsia inicial bueno, más bien el dictamen que presentaron con, con el señor Vadillo, había un reporte de que había equimosis y hematomas en los genitales de la pequeña. Lo mismo, tampoco menciona que se tomaron las muestras, se supone que sí, pero no nos dicen cuáles y a qué tipo de estudios se enviaron. No nos dice si se tomaron muestras de vagina, de ano, de la boca. También se tienen que tomar muestras de la boca y también, bueno, esto está unado a lo que se localiza bajo las uñas. Ahora me dirán, pues es que Puesto. la señorita estaba en agua y estaba quizá boca abajo. Sí, de acuerdo, pero si tú pones un vaso boca abajo, el agua no entra a todo.
Pues de todas Claro, por maneras, se supuesto. hace la inspección oral, se hacen los frotis, se intenta tomar muestra, e insisto, yo no sé si se tomó y no nos dijeron o si no se hizo. Yo espero que le hayan entregado al papá de la jovencita el dictamen por escrito, para que él tenga la evidencia de todo lo que hicieron y no simplemente les crea con lo que le están diciendo. Y Claro, además espero que se asesore con gente experta en criminalística y que no esté exacto. haciendo las cosas sin la correcta asesoría, porque se lo van a comer, se lo están comiendo. Creo Mira, que ya se lo comieron. Y es que le digo, ¿por qué, doctora? Porque lo que dijo el doctor al respecto de la agresión sexual me pareció como muy contradictoria. No sé, digo, yo he estado analizando, he estado leyendo diversos libros al respecto de psicópatas, de personas feminicidas y demás. Y usualmente cuando cometen el delito siempre existe una agresión sexual. Me parecería como muy absurdo que si haya perdido la vida por sofocamiento, asfixia, sofocamiento y demás, como bien lo dijo el doctor, sin tener un precedente o tener un dato certero de que existió cierta agresión sexual. Y me parece como muy contradictorio lo que dijeron ayer en la conferencia de prensa. Por eso dije, ok, entonces el móvil fue solo quitarle la vida. ¿Por qué razón? lo Porque bueno, menciono ahí ya por no estamos hablando de manera médica, ¿no? Sino de una ujú. manera un poco más psicológica, ¿no? El móvil fue solo quitarle la vida sin agresión y es ahí donde yo entré como en muchas dudas, ¿no? Quizá lo mencionas como parte de alguna práctica sexual que asocia la sofocación, ¿verdad? Porque también Sí, lo he leído mucho en redes sobre gente que lo es que dice. es en serio. Sí, o Mira, sea, hay un fetiche que se llama el choke, el choking, para que la gente que nos está viendo, donde les gusta obviamente ahogar como a su pareja. Rufianes, han existido este tipo de accidentes justo por este tipo de prácticas, en donde justamente pues se les sale de las manos el juego sexual y suceden estas cosas. Entonces, créanme, Rufianes, por eso me quedé con esa duda que lamentablemente la tengo que preguntar con la doc, porque sí me quedé como en, no sé, con ese pensamiento, ¿no? ¿Cuál fue el móvil? Porque si no hubo agresión sexual, pero sí hubo una asfixia por sofocamiento, ¿qué está pasando, no? Porque hay que dejar en claro, el sofocamiento, como bien lo dijo la doctora en la intervención pasada, pudo haber sido por una, una, ¿cómo se llama? Una almohada, una bolsa y demás circunstancias, ¿no? yo te hablé de algunas de las posibilidades, ¿no? También que se meta un textil a la boca, por ejemplo, que le metieran un calcetín. Y con eso pudo haber perdido la vida, obviamente, por la sofocación, ¿no? Y además lo sujetaran. Te digo, aparte, en este tipo de circunstancias, generalmente no es solamente un agresor si la víctima, por muy delgadita que sea, conserva todas sus funciones. Debieron haberla sujetado para que no se moviera hasta que perdió la vida, ¿no? Con la vía aérea Es obstruida. complicado. Entonces, mira, Es muy no complicado, sabemos, Doc. o sea, hasta no tener un responsable que pueda hablar de cuáles fueron sus causas, es muy difícil decir, ¿no? Cuál fue el móvil. Ha habido, bueno, hay personas que el simple hecho de quitar la vida y de contemplar a la víctima, pues sí, también es un móvil. La posesión, el hecho de tener el poder sobre esa víctima, demostrar el poder, no sabemos si es alguien a quien ella rechazó, no lo sabemos. El simple hallazgo Exacto. de la credencial en otro lado, caray, o sea, son cosas que yo creo que de todas maneras no hay que desestimar. Podemos estar ante una persona obsesionada y que conservaba la credencial, alguien que quizá quiso estar dejando pistas, no lo sé, que es otro Sí, hecho es que me como muy llama mucho la interesante. atención. Toda la presión mediática hizo que este agresor entregara el cuerpo, porque nada más Así es. fácil que simplemente desaparecerlo. Y se los fue a entregar ahí. ¿Por qué se los fue a entregar ahí? Es posible que para esconder realmente el lugar. Y se los fue a dejar lo más lejos posible de donde se cometió el ilícito. Entonces son muchas cosas a pensar que
pues que tendrán que seguir en investigación y que hasta no contar con sospechosos viables, no podrán investigar. Y hay que dejar algo en claro. Muchas personas aseguran que pudo haber sido el crimen dentro del motel Nueva Castilla, pero como bien lo dice la doc, obviamente le sembraron el cuerpo lejos del lugar donde pudo haberse perpetrado este crimen, porque a final de Pudo cuentas ser. no van a mostrar el espacio donde sucedió. Y es algo completamente real. Doctora, Pueden ser ¿algo ambas más que quiera cosas, ¿no? agregar? Dígame, dígame, perdón, le escucho. Pueden ser ambas cosas, ¿no? O ese afán No, sí. protagónico, o no sé, de culpa de ponerlo ahí, Sí, o la necesidad de esconderlo, no sabemos. Hay que toda la indagar. razón. Bueno, y fíjate que también apoyando la teoría de que no era necesario llegar a tanto y de que a este pobre señor le hicieron creer que con estos estudios le iban a decir la fecha del diagnóstico, el doctor Takahashi en su intervención dice que basándose en todos los hallazgos que obtuvieron, con los hallazgos, ¿qué dijo? Los hallazgos macroscópicos y los hallazgos cadavéricos. ¿Cuáles son los hallazgos macroscópicos? La observación directa de la fase de descomposición en que encontraron el cuerpo. Los hallazgos cadavéricos son lo mismo, lo que ya se describió en el protocolo de autopsia que comentamos la vez anterior. Eso te dice que Sí, la claro. señorita se encontraba en una fase de descomposición gaseosa, la cual se produce entre 36 horas más o menos a 7 días después de que se produce la muerte según las condiciones climatológicas. Y en agua, Claro. si está fría, se puede retrasar un poco. Si está haciendo calor, puede ser un poco más. Obtuvieron más o menos una media del tiempo y por eso te están dando 5 a 3 días. En un cuerpo que ya lleva 3 meses, ya estás en otra fase de descomposición. Ya no puedes decir cuándo, pero con los hallazgos iniciales, eso es lo que tomaron en consenso ellos para decir cuánto tiempo aproximadamente tenía de fallecida la joven. cinco Claro. a 3 días atrás de donde la encontraron. Entonces, ¿para qué nos hicieron esperar? Sigo pensando lo mismo, para que el tiempo hiciera lo suyo, la naturaleza también, y muchos de los indicios ya no fueran localizables. Así Y nos es. quedáramos Así es. únicamente con la información que está asentada en el acta de descargo inicial. Toda la razón, doctora. No tengo nada que debatirle, al contrario. Lo que dijo fue muy certero. Doctora, ¿algo más que quiera agregar? Pues creo que no, nada más, nada más. De verdad le agradezco mucho. A la Le oportunidad, agradezco y bueno, mucho. tú también estás mejor de salud. Muchas gracias. Sí, ya voy saliendo. Total. Digo, Uy, también ya me oye, recomendó varias cositas. Acá está, Doc. Acá está, mire. Aquí está mi sprayzazo. Al ratito me toca. muy bien, esperemos que mejoren pronto. Muchísimas gracias, doctora. Le mando un gran abrazote. Cuídese y estamos Igualmente, obviamente en contacto para la siguiente entrevista que seguramente será pronto. Gracias por explicarnos de una manera tan coloquial y tan linda. También que es algo bello entender el cuerpo humano, pero sobre todo este tipo de cosas que a pesar de que son atroces, las entendemos con usted de una manera deliciosa, de una manera increíble. y, Muchísimas gracias, y doctora. sobre todo tratarlo con todo el respeto que se merece el caso, ¿no? Exactamente, Sí, exactamente. con respeto. Muchas gracias, doctora. Le mando un gran abrazo. Muy buenas noches a ti y a todos los rufianes. Hasta luego. Muchas gracias, bye. Ay, rufianes. Pues una vez más, la doctora María Moreno Rodríguez les acaba de dejar información deliciosa, cosas interesantes a manera de conclusión. De verdad hay muchas. Preguntarnos lo de las manos, preguntarnos el móvil, si es que fue un móvil en contra de la joven para quitarle la vida por alguna persona obsesionada que conservó la credencial y después la arrojó para despistar a las autoridades de dónde se encontraba como tal el cuerpo para poder, obviamente, digo, la credencial apareció después, una gran disculpa, pero ustedes saben
por lo que he estado leyendo ahorita, muchas cosas de psicópatas, de gente medio torcida, conservan usos personales de las víctimas. Un anillo, una pluma, una credencial, etc. Y son como sus trofeos. No sé, hay muchas cosas que ahorita rondan en mi cabeza y que yo tengo el compromiso con ustedes de tener aquí a un especialista que nos hable del móvil de asesinos seriales, que nos cuente cómo pueden o no reaccionar, para dónde tienen que reaccionar y cómo reaccionar ante este tipo de circunstancias, y que nos arrojen datos bajo la hipótesis de lo que obviamente escuchamos el día de hoy y que tengamos más certero por medio de alguien que nos explique eso, cómo reaccionar o cómo reaccionan este tipo de personas. Yo creo que la doctora María nos dejó en claro una vez más que hay muchas cosas que la autoridad no nos ha explicado. Me preocupa, yo no lo había pensado así, pero la doctora dice, oye, por el impacto que tuvo ese video, yo ayer detecté que la fiscalía dijo exactamente lo mismo que dijo la doc, exactamente lo mismo. Y sí una locura, me causa una locura mental. Y le agradezco a la doc por su talento, pero sobre todo por su, sí, es que sí, es su talento. Te lo agradezco porque de verdad, gracias a ese tipo de estudios y demás, nosotros lo entendimos de una manera completamente distinta. Ahora, recordemos que a nivel psicológico también podemos abordar este crimen. Abusados, a nivel psicológico, para entender justamente a las personas que cometen este tipo de crímenes. Así que atentos, rufianes, porque vamos a tener alguien que nos explique con base en este caso absolutamente todo para poderlo entender de una manera distinta. Déjame un like si te gustó este video y compártelo para que más personas conozcan el trabajo de Mafián TV. Y que de verdad sepan que aquí lo único que estamos haciendo es aportar información para que la gente se informe y pueda entender lo que hay detrás de un caso tan interesante que en este momento estamos abordando el tema de Bani. No estamos hablando de lo que hace el señor Mario Escobar fuera de este caso. Por eso este video tiene la seriedad que se merece obviamente el recuerdo de la joven. Ya cuando hacemos nuestra crítica al respecto de lo que hace el señor en otro tipo de circunstancias, tiene otro contexto. Pero créanme que seguimos aportando datos y cosas interesantes que ojalá le den justicia a la joven y que ojalá pronto se encuentre a los o el verdadero o verdadera o responsables. Esperemos que así sea y esperemos que la justicia llegue pronto para ella, porque las autoridades siguen mareando al señor, siguen diciéndole, mire, va por acá, va por acullá, mire, este rollo va así, la. Y a pesar de que está ahí la gente de gobierno federal, repito, no hicieron absolutamente nada. Yo sigo diciéndolo, por dignidad, fiscal general Gustavo Adolfo, que deje el cargo. Griselda, ¿para qué vino de Jalisco al puesto? Bye. Y la gente que de verdad esté en esas dependencias, dejen el cargo por haberse evidenciado a nivel nacional. Dejen el cargo porque no son capaces de llevar la fiscalía y mucho menos el cargo que les confirió y que les cedió la población. Yo sigo diciéndolo, corten cabezas a lo grande.
Y si fue para allá la Fiscalía General de la República o el subsecretario de Seguridad Pública hasta allá, en nombre de Andrés Manuel, para que exijan cabezas si no caen los responsables. Eso es lo más certero, creo. Déjame un like si te gustó este video y compártelo para que más personas conozcan el trabajo de Mafián TV. Seguimos transmitiendo en YouNow, porque aquí estamos. Así que si terminas de ver este video, vente para YouNow, porque seguimos acá transmitiendo en vivo. Les mando un gran abrazo a todos, rufianes, y nos vemos en el siguiente video. ¿Dónde más? Aquí en Mafián TV.